Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 22 minutos correspondientes a la sesión del viernes 21 de noviembre 2025. Como cada viernes vamos a realizar nuestro habitual repaso a nivel chartista y técnico, como saben, lectura del precio y lectura de indicadores respectivamente hablando, tanto del selectivo IBEX 35 en lo que al índice per se refiere, como a todas y cada una de las compañías que actualmente forman parte de la composición del principal índice de referencia bursátil del mercado local o de nuestro mercado español. Comenzamos por tanto con la situación del selectivo IBEX 35, el cual tenemos en pantalla y con datos semanales. Todos los gráficos que veremos lo hacemos con datos semanales, es decir, cada vela, cada candlestick o vela japonesa que vemos en pantalla hace referencia a la evolución de una semana de cotización bursátil. IBEX 35, que cotiza en torno a los 15.793 puntos y que en términos relativos o porcentuales semanales, es decir, comparando ese nivel de precios respecto al cierre del pasado viernes, equivale a un recorte en estos momentos del menos 3,38% con datos, insisto, semanales. Una vela semanal con máximos y con mínimos que son inferiores a los máximos y mínimos anteriores y por ende reforzando la amplia sombra superior que nos dejó la anterior vela semanal. En este contexto, amenazamos la perforación en primer lugar de la directriz creciente secundario de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de abril 2025, y en segundo lugar amenazamos un cierre semanal por debajo del último mínimo creciente más inmediato, concretamente los 15.750 puntos. Un cierre semanal en la presente vela o en próximas velas semanales por debajo de ambas referencias anteriormente citadas habilitarían para dar activación a una consolidación terciaria o de corto plazo, respaldada por repuntes en los niveles de volatilidad y respaldada por muy probablemente cortes descendentes por parte del MACD semanal, cuyas lecturas no debemos de olvidar que siguen acumulando lecturas de extrema sobrecompra o de extrema euforia alcista por parte de los participantes de mercado. Una corrección terciaria o de corto plazo que en el caso de desarrollarse no veríamos con malos ojos, dado que permitiría purgar al menos parcialmente esas lecturas de excesos que hemos citado y que encajaríamos o clasificaríamos dentro de incuestionables procesos o estructuras crecientes tanto de medio como de largo plazo. Dicho de otro modo, a día de hoy seguirían correcciones terciarias o de corto plazo totalmente naturales y de momento totalmente saludables. Así que, insistimos, tampoco veríamos como algo ni mucho menos catastrófico, el desarrollo de potenciales correcciones en próximas semanas en lo que al selectivo IBEX 35 se refiere, y es que alcanzar el 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci, de ese proceso alcista previo iniciado desde los mínimos de abril, sería alcanzar el soporte de los 14.645 puntos y los 14.720 puntos aproximadamente. Es decir, como podemos ver, tendríamos márgenes o potenciales bajistas añadidos aproximadamente del menos 6,7 o del menos 7,2%, y aún así estaríamos, insisto, en ese 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril. Correcciones, como he dicho anteriormente, totalmente proporcionales en tiempo y forma al proceso alcista secundario o de medio plazo. Esta situación del selectivo IBEX 35, que invita a seguir vigilando cierres semanales por debajo de la directriz creciente y por debajo de los 15.750, ambos elementos o ambas condiciones en el caso de activarse permitirían confirmar el inicio de una corrección terciaria o de corto plazo, invita a ser cautos de cara a las próximas sesiones semanas. Y esto por ende es algo que podríamos ver en la mayoría de activos componentes del selectivo IBEX 35. Y activos que, como siempre, analizamos o repasamos por orden alfabético, y como tenemos en pantalla la evolución de Acciona, compañía que cotiza en torno a los 170,3 tras confirmar la pasada vela semanal
una vela envolvente que perforó a su vez la directriz creciente, también secundaria o de medio plazo, que parte desde los mínimos de abril 2025. Actualmente la presente vela semanal registra recortes del menos 6,94%, marcando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. El proceso correctivo gana tracción, amenazando con la perforación del soporte que proyectamos en torno a los 164,4, 163,7, que a su vez esta zona de soporte citada es aproximación al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo el proceso alcista previo iniciado desde los mínimos de abril. Cierres semanales por debajo de todas estas referencias habilitarían extensiones bajistas rumbo al 50% del retroceso proporcional de Fibonacci, 151,7, así como esa zona, ese área de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes perfectamente proyectado en torno a los 149,8, 148,2. Por tanto, estamos viendo en un contexto de divergencias, amplias divergencias bajistas, cortes descendentes, lecturas de extrema sobrecompra y repunte bastante contundente en los niveles de volatilidad. A nivel chartista y técnico, cada vez se defiende con mayor solidez el inicio de una corrección terciaria de corto plazo por parte de Acción. Así que muy atentos a esos cierres semanales por debajo de los 163,7 que daría o reforzaría este proceso de corrección. En cuanto a Acciona Energías Renovables, que cotiza en torno a los 20,24, en términos semanales estamos viendo también recortes fortísimos del menos 10,68% en términos relativos o en términos porcentuales, volviendo a marcar una vela con máximos y mínimos decrecientes, si los comparamos con los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, la cual desarrolló una vela envolvente bajista y la cual también se registró tras una vela con amplísima sombra superior. Esto quiere decir que los síntomas de agotamiento han ido de menos a más en las últimas 2-3 semanas y en la presente semana con la perforación de manera bastante contundente del área de relevancia técnica que veníamos vigilando. Recordamos anteriores soportes, ahora techos y resistencias de los 21,96, 21,46. Cierres semanales por debajo de esta referencia habilita para atacar niveles que están cada vez más próximos tras la amplitud de la vela presente semanal, concretamente el área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 19,83 y de los 19,60, que actúan como aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci del 50% de todo el proceso alcista iniciado también desde los mínimos de abril 2025, desarrollando una estructura, como pueden ver, de máximos y de mínimos decrecientes. De nuevo, podemos ver cómo esos síntomas de corrección van en aumento de manera bastante significativa en las últimas semanas. Acerinox, que cotiza en los 11,39, en términos semanales hablamos de recortes bastante moderados del menos 0,61%, y digo bastante si lo comparamos con los recortes que han desarrollado las anteriores compañías que hemos analizado hasta el momento, desarrollando, tal como podemos ver, amplísimas sombras superiores e inferiores, una vela del tipo doji, podríamos decir. Y en este contexto, pues la información que podemos extraer actualmente es una información bastante neutra. Requerimos, por tanto, del desarrollo de más velas semanales para identificar un sentimiento inversor un poco más nítido de cara a las siguientes velas semanales. Lo positivo es que seguimos por encima del área de relevancia técnica, anteriores techos o resistencias, actualmente suelos o soportes. Recordamos los 11,01 y los 10,79, área que actúa como aproximación al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci que parte desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, podríamos hablar de una semana de transición en el activo. ACS, que cotiza en los 74,10, en términos semanales hablamos de recortes del menos 4,88% en estos mismos momentos, en un contexto en el que un cierre semanal por debajo de la apertura de la vela anterior, es decir, por debajo de esos 76,5 euros,
permitiría el desarrollo de una vela envolvente bajista. En un contexto de extrema sobrecompra en el MACD semanal, repunte importante en los niveles de volatilidad y repunte en los niveles de contratación, no olvidemos que todavía queda la sesión de hoy viernes y el cierre de hoy viernes, por tanto la probabilidad de superar la vela, o mejor dicho, los datos de volumen de la pasada semana es ampliamente, presenta una alta probabilidad de éxito. Estaríamos ante síntomas de techo, al menos de muy corto plazo. Siguiente objetivo por parte de las ventas o de la oferta, desarrollar cierres semanales por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, que como pueden imaginar parten desde los mínimos de abril 2025. La sucesión de estas señales irían avanzando en un proceso de consolidación terciario o de corto plazo. Avanzamos con AENA, que cotiza en los 22,94, situándose en términos semanales con un recorte moderado del menos 0,43%, aunque no olvidemos que pese a la recuperación de la pasada semana, ya lo veníamos comentando, la pasada semana terminó con un avance del más 4,92, es un avance realmente limitado. Una vela interior, una inside bar y de nuevo esta presente semana otra nueva vela interior o inside bar en un contexto en el que veníamos de confirmar una figura muy importante de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, con ese objetivo mínimo de retroceso teórico en torno a los 19,15 euros por acción y que desde los niveles actuales, dado que sigue vigente, estaría proyectando potenciales bajistas añadidos aproximadamente del menos 16,3, menos 16,4% aproximadamente. Así que seguimos en un contexto realmente complicado en el corto plazo de cara a las próximas velas semanales por parte de AENA. La recuperación, insisto, sigue siendo de muy poco impacto. Hablamos de una compañía, o hablábamos, mejor dicho, una compañía con poco impacto en las últimas semanas y hablamos ahora de todo lo contrario, una compañía que sí está registrando bastante impacto en la última vela semanal, en la presente vela semanal. Hablamos de Amadeus, cotizando en los 61,32. En términos semanales hablamos de recortes fortísimos del menos 8,47%. Fíjense el repunte en los niveles de volatilidad, tendremos repunte también importante en los niveles de contratación y un precio perforando simultáneamente soportes importantes, tanto de medio como de largo plazo. Hablamos en primer lugar de los 65,57 y los 64,76 y en segundo lugar la directriz creciente que parte desde los mínimos de septiembre 2022. Incluso durante la semana hemos llegado a perforar el mínimo de los 60,70 euros por acción. Por tanto, estamos viendo un fortísimo deterioro en la estructura de medio y largo plazo del activo. La pendiente, su media móvil simple de 30 semanas, que identificamos como siempre en color rojo, tal y como pueden ver, adquiere pendiente negativa y por tanto estamos viendo, en resumen, un deterioro muy importante en la curva de precios que permite considerar como contexto altamente probable amenazar e incluso perforar en cierre semanal o en próximos cierres semanales esos 60,70 euros por acción, lo cual habilitaría proyecciones o potenciales bajistas bastante importantes del menos 10, incluso del menos 11,57%, puesto que tal y como pueden ver en pantalla, los próximos soportes más importantes no se proyectan o no se identifican hasta el área de los 54,59 y de los 53,68 euros por acción. ArcelorMittal cotiza en los 33,86, en términos semanales hablamos de recortes del menos 1,34%, vela en forma de doji podríamos plantearlo con amplísima sombra superior en relación al rango, en un contexto en el que de nuevo vuelve a ser incapaz de resolver al alza los máximos de los 35,22 euros por acción. El estancamiento va increciendo, aunque de momento la volatilidad no repunta, no tenemos cortes descendentes en los niveles de contratación y mantenemos el precio por encima del gap o hueco alcista abierto la pasada semana. En este contexto, insistimos, pese a que esos síntomas de agotamiento alcista van ganando tracción, no son lo suficientemente importantes o de impacto para considerar un cambio de sentimiento más importante en favor de la oferta o en favor de las ventas en el medio plazo. Precio por encima de directriz,
no hay de momento cortes descendentes en el oscilador de momento MACD semanal y por ende insistimos en que bueno, debemos de seguir vigilando próximas velas semanales con el objetivo de desarrollar cierres semanales por encima de esos 35,22. Avanzamos con Banco Sabadell, que cotiza en los 3,065 y en términos semanales recortes del menos 3,68%, recortes que desarrollan una vela semanal con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y no olvidemos que venimos de una vela semanal con amplísima sombra superior que intentó sin éxito resolver al alza los 3,41, que es la resistencia que venimos desarrollando, vigilando en las últimas semanas / meses. Un cierre semanal por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril, marzo de abril 2025, habilitaría para atacar el soporte de los 2,918, cuya perforación, cierre semanal por debajo de esa referencia, sería una muy mala señal en el corto o medio plazo, ya que nos llevaría a atacar como próximos objetivos anteriores techos, ahora soportes de los 2,649, 2,578. Por tanto, estamos viendo cómo ese deterioro también sigue avanzando gradualmente en el caso de Banco Sabadell en las últimas semanas. Avanzamos con Bankinter, que cotiza en los 13,21. En términos semanales hablamos de recortes concretamente del menos 2,26%. También volvemos a ver cómo ese deterioro va en aumento con una vela que tuvimos la pasada semana con amplísima sombra superior en relación al rango. Hubo intento de superar resistencias sin éxito, concretamente esos 13,955, y a partir de aquí estamos viendo cómo el precio está incluso amenazando con cerrar el gap o hueco alcista abierto precisamente la pasada semana, esos 13,285. Un cierre semanal por debajo de esa referencia, incluso por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril, estaría añadiendo más leña al fuego en el muy corto plazo, alimentando la idea, el escenario de plantear ataques al soporte perfectamente proyectado en torno a los 12,425 y los 12,28 en un repunte de volatilidad, cortes descendentes activos en el MACD semanal y de nuevo una semana en la que podríamos tener nuevo repunte en la actividad de contratación. De nuevo vamos viendo otro activo con señales correctivas increciendo en las últimas semanas. Avanzamos con CaixaBank, que cotiza en los 9,088. En términos semanales, recortes del menos 2,05% en estos mismos momentos, con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal con amplísima sombra superior y en el que se siguen desarrollando, extendiendo en tiempo y forma divergencias bajistas, cortes descendentes, y en este contexto podríamos tener incluso de nuevo un repunte en la actividad de contratación respecto a la anterior vela semanal. Esto pone en jaque la viabilidad de soportes, primeros soportes importantes. En primer lugar, la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril y en segundo lugar, el área de anteriores techos, ahora soportes de los 9,11 y de los 9,02 euros por acción. Cierres semanales por debajo de estas referencias habilitaría para extender, actualizar próximos objetivos bajistas rumbo al soporte de los 8,28 y de los 8,23. Celnex, que cotiza en los 25,25 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes también importantes del menos 3,18% y sesión, o mejor dicho, vela semanal de grandísimo impacto a nivel técnico. La volatilidad ha aumentado de manera significativa y lejos de, frenarse, ¿no?, ese repunte, asistimos a todo lo contrario, sigue aumentando semana tras semana esa volatilidad. Máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y a tenor de los datos que estamos ahora mismo analizando, es altamente probable tener ese cierre diario y por tanto cierre semanal por debajo de los 25,92 euros por acción. Adquirimos contexto y no olvidamos que son zonas de soportes importantes y es que la perforación, cierres semanales por debajo de esta referencia habilitaría para continuar recortando posiciones hasta la proyección, hasta el objetivo mínimo de retroceso teórico con el que venimos trabajando en las últimas semanas, los 21,64 que obteníamos al proyectar la anchura de este proceso lateral o en rango a partir del punto de ruptura. En las últimas semanas el desplome está siendo bastante contundente en el caso de Celnex.
Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 14,03, en términos semanales recortes del menos 0,43%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, y de nuevo estamos viendo cómo el impacto de la anterior vela semanal y de la presente vela semanal son muy reducidos. Ambas velas son velas interiores respecto a la importante vela superior o vela alcista, mejor dicho, de hace 2 semanas. Por tanto, insistimos, contexto que sigue manteniendo el precio próximo a zona de techos o resistencias muy importantes, los 14.38, 14,20, con un MACD semanal que permanece con cortes ascendentes. Podríamos catalogarlo de momento como semana de transición en el caso de Enagas. Endesa, que cotiza en los 30,97 euros en términos semanales, recortes del menos 3,64, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, pese a lecturas de extrema sobrecompra, pese a lecturas de repunte en los niveles de volatilidad. No asistimos a cortes descendentes en el MACD semanal, no desarrollamos perforación de soportes importantes en el precio y por ende una semana de corrección, de caídas, que de momento sigue siendo totalmente natural. Por ende, lo seguimos clasificando como una semana transitoria en el caso de Endesa, a la espera de ir vigilando que este potencial recorte asistido, registrado esta semana, pues pueda desarrollarse en tiempo y forma de cara a las próximas semanas / meses. De momento, insisto, totalmente anecdótico, puesto que, como venimos defendiendo, no podemos, que un activo esté alcista no quiere decir que tenga que subir todos los días, todas las semanas o todos los meses. Tenemos una corrección esta semana que no altera o que queda muy lejos, al menos de momento, de suponer una alteración importante / significativa al proceso alcista secundario y primario. En cuanto a Ferrovial, cotiza en los 53,84. En términos semanales hablamos de recortes del menos 2,39% y de nuevo con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, pero también podríamos calificarlo de una semana de poco impacto, puesto que el precio permanece por encima de soportes importantes, la volatilidad no repunta de manera especialmente significativa y el MACD semanal tampoco recorta posiciones. En este contexto seguimos vigilando mismos soportes, como son los 52,54 y la permanencia de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025. Fluidra, cotizando a los 22,84, en términos semanales, recortes bastante ligeros del menos 0,17%, incluso desarrollando, perfilando una vela martillo en términos semanales. Una vela martillo que tiene que confirmarse la próxima semana con el registro de nuevos máximos y con cierres semanales por encima de los máximos de la presente vela semanal, concretamente por encima de los 23,06. El mero hecho de dejarnos una vela martillo al cierre de la sesión de hoy y por tanto al cierre de vela semanal sería una señal que deberíamos de vigilar de manera positiva, dado que se desarrolla en zonas de soportes. En primer lugar, los mínimos de los 22,24 y en segundo lugar, el retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2% de todo el avance previo iniciado desde los mínimos de abril 2025. Así que semana, insistimos, que podría sentar las bases a un tipo de recuperación, optimismo terciario o de corto plazo. En cuanto a Grifols, cotizando los 10,075, en términos semanales, recortes muy importantes del menos 5,49%, registrando una vez más nuevos máximos y mínimos decrecientes respecto a máximos y mínimos anteriores. La volatilidad sigue increciendo gradualmente en las últimas semanas. El MACD sigue también retrocediendo posiciones al igual que en las últimas semanas y volvemos a marcar nuevos mínimos en este proceso de máximos y mínimos decrecientes, proceso que está ya a un paso de alcanzar el 61,8% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo el tramo alcista previo iniciado desde los mínimos de marzo-abril 2025, así como alcanzar y atacar el soporte de los 9,96 y 9,752 euros por acción. La perforación de estos niveles aceleraría el proceso correctivo y el siguiente objetivo más ambicioso por parte de las ventas o por parte de la oferta sería alcanzar toda esta zona de soportes, suelos que se han ido desarrollando durante gran parte del año 2024 y los mínimos de abril 2025. Así que muy atentos a esos próximos soportes y fíjense también ese cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, concretamente por debajo
de la cota de los 10,46, movimiento que confirmaría una vela envolvente bajista y que por ende reforzaría próximos ataques a los soportes anteriormente citados. Dicho de otro modo, semana realmente complicada por parte de Grifols. Hablamos de Iberdrola situándose en los 17,995. En términos semanales hablamos de un recorte bastante ligero del menos 0,22%, aunque ha logrado marcar nuevos máximos anuales e históricos en los 18,15 euros por acción. Por tanto, esa inercia positiva permanece vigente pese a los recortes en términos relativos respecto al cierre de la pasada vela semanal. Insistimos, poco cambio al respecto, mantenemos una actitud constructiva hasta que no veamos síntomas de lo contrario. En cuanto a Inditex, cotizando los 46,61, en términos semanales hablamos de recortes del menos 4,31% con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, repunte los niveles de volatilidad, muy probablemente también tendremos repunte los niveles de contratación y amenazando con la perforación del área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes perfectamente proyectados en torno a los 46,10 y los 45,84 euros por acción. Cierres semanales por debajo de estas referencias habilitarían para próximos objetivos bajistas rumbo a la siguiente zona de relevancia técnica, también anteriores techos, luego soportes de los 43,58 y los 43,47. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 45,84, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán acotados, aunque esos riesgos parece que van en aumento a tenor de las últimas dos velas semanales. Indra cotizando los 44,82, en términos semanales recortes fortísimos del menos 11,25%, marcando máximos y mínimos decrecientes respecto a las anteriores velas semanales y perforando soportes o primeros soportes importantes. Fíjense, el repunte significativo en los niveles de la volatilidad, repuntes en los niveles de contratación. De momento mantiene o no altera, mejor dicho, la estructura de máximos y mínimos crecientes secundaria o de medio plazo, esta que parte desde los mínimos de abril desde los mínimos de febrero 2025, pero evidentemente la vela que estamos desarrollando con este repunte de los niveles de volatilidad sugieren estar atentos a próximas perforaciones de la directriz creciente anteriormente citada. De momento, semana importante a la baja, no es de especial impacto en la estructura de medio y largo plazo, pero invita a la cautela, es decir, tras la semana que ha desarrollado o está desarrollando Indra, los riesgos de corrección de impacto negativo han aumentado de manera significativa. Continuamos con Colonial, que cotiza en los 5,115. En términos semanales hablamos de recortes del menos 2,85%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. Por tanto, estamos dando extensión en tiempo y forma al fuerte proceso correctivo secundario o de medio plazo. La volatilidad va increciendo, el nivel de contratación va increciendo, por tanto, estamos viendo salud en el proceso correctivo. Lo más probable, por tanto, es continuar con el proceso de corrección de caída en el precio de Colonial, el cual alcanza soportes importantes que se proyectan desde este gap o hueco alcista perfectamente delimitado, proyectado en torno a los 5,119, 5,024 euros por acción. No sería extraño tener algún tipo de rebote, reacción por parte de las compras, la cual consideraríamos al menos de momento como algo totalmente puntual, anecdótico, puesto que nuestro escenario principal sigue siendo la perforación, cierres semanales por debajo de esos 5,024, porque no tenemos señales de momento de lo contrario. IAG, que cotiza en los 4,293, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,10%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De nuevo vuelven las dudas y ya lo veníamos comentando la pasada semana, pese a la recuperación, era una vela interior, no era de impacto y veníamos de una vela semanal bastante contundente que perforó a cierre semanal los 4,196. Bueno, podemos ver cómo de nuevo las dudas aparecen, tenemos repunte en los niveles de volatilidad, en los niveles de contratación, y todo esto permite considerar como contexto altamente probable pues, que las dudas de muy corto plazo permanezcan vigentes hasta que el precio nos demuestre lo contrario, es decir, hasta que no empecemos a ver como mínimo cierres semanales por encima de los máximos de la anterior semana, es decir, por encima de los 4,535 euros por acción, lo cual habilitaría para recuperar posiciones rumbo a los máximos de hace 2 semanas, esos 4,895 euros por acción.
Avanzamos con Robi, que cotiza en los 57,15 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 2,72%, en una semana que podemos calificar sin equivocarnos, en una semana de transición, cuyo máximo es inferior al máximo anterior y cuyo mínimo es superior al mínimo anterior. Pero es que este efecto, como pueden ver en pantalla, sucede por segunda semana consecutiva. Hablamos de 2 velas consecutivas interiores, 2 velas consecutivas inside bar, que pues bueno, siguen sin anular el efecto negativo que tuvimos hace 2 semanas. El entorno sigue siendo más volátil de lo que teníamos hace varias semanas y esto sigue invitando a la cautela en el muy corto plazo. Cierres semanales por debajo de los mínimos, concretamente estos mínimos que estamos ahora mismo identificando, por debajo de los 53,80, permitiría la reactivación en tiempo y forma del proceso correctivo iniciado desde los máximos de octubre 2025. En cuanto a logistas, situándose en los 29,22 euros por acción, en términos semanales hablamos de recortes del menos 1,48%. Desarrollando posiblemente pues máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal e insisto, con alta probabilidad el desarrollo, confirmación de una vela envolvente bajista, la cual se ve reforzada por la amplísima sombra superior que nos dejó la anterior vela semanal y cuyo máximo aparece en los máximos anteriores de los 30,58. Todo esto nos está llevando a un repunte gradual en los niveles de volatilidad y parece que las ventas, la oferta van ganando terreno gradualmente. Esto pone en jaque soportes como por ejemplo la directriz creciente recientemente actualizada que parte desde los mínimos de julio 2025, cuya perforación evidentemente estaría dando señales de deterioro importante no solamente a corto sino también a medio plazo. Así que semana también en los que el riesgo de corrección a corto plazo van en aumento en el caso logista durante no solamente la presente semana sino tras la amplísima sombra superior de la anterior vela semanal. En cuanto a Mapfre, cotizando los 3,948, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,47%, vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, y pese a esa vela interior, el repunte en los niveles de volatilidad, el repunte en los niveles de contratación y el momento negativo siguen estando muy presentes y esto sigue considerándose como un riesgo para la perforación del soporte del mínimo relativo de los 3,824, siendo un cierre semanal o próximos cierres semanales por debajo de esta referencia una oportunidad para extender nuevos objetivos bajistas rumbo a los 3,69, 3,68. Muy atentos a evitar un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela, concretamente por debajo de la cota que estamos ahora mismo identificando de los 3,95, puesto que un cierre semanal en la presente vela semanal por debajo de esos 3,95 activaría una vela envolvente bajista que aumentaría la probabilidad de perforar el soporte de los 3,824 y por tanto aumentaría el riesgo de correcciones terciarias o de corto plazo. Merlin Properties, que cotizan los 12,26, en términos semanales hablamos de recortes del menos 1,53%, vela de muy poco impacto, vela interior y cotizando en la parte baja del rango de la anterior vela semanal, en un contexto de repunte de los niveles de volatilidad, en un contexto de señales de venta activas y de sobrecompra extrema por parte del MACD semanal, insistimos, esto sigue alimentando la corrección terciaria o de corto plazo. Próximo objetivo de las ventas, desarrollar cierres semanales por debajo de los 12,09, movimiento que alimentaría caídas al 38,2 y la anterior zona de techos ahora soportes de los 11,46 euros por acción y los 11,64. En cuanto a Naturgy, cotizando los 26,70, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,91, altamente probable tener una vela envolvente bajista, la cual se confirmaría con un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela, concretamente por debajo de los 27,32. Vela envolvente bajista que vendría respaldada por un repunte en los niveles de volatilidad y que podría poner en jaque la reciente superación de techos o resistencias que tuvimos la pasada semana. Señales bastante contradictorias las que nos está dejando Naturgy en las últimas 2 velas semanales, así que muy atentos porque está aumentando la volatilidad, está aumentando el ruido en el caso de Naturgy y esto tras venir de una ruptura de techos o resistencias no es lo que esperamos o no es lo que parece más aconsejable, así que muy atentos, insistimos. Confirmación de vela envolvente bajista podría poner en jaque los mínimos de la vela semanal pasada, concretamente los 26,40, así como la directriz creciente que parte desde los mínimos de junio 2024.
Continuamos con Puig, que cotiza en los 13,97, concretamente con recortes en términos semanales del menos 5,35%, y de nuevo aparecen las dudas, algo que de nuevo no nos termina de sorprender. Máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. La anterior vela semanal desarrolla una amplia sombra superior en relación al rango de la vela semanal y a la altura de la directriz decreciente histórica que presenta la cotización del activo bajo estudio. En este contexto, parece que de nuevo los riesgos de corrección van en aumento y el objetivo de las ventas evidentemente es alcanzar, incluso perforar, los actuales mínimos anuales e históricos proyectados en los 13,11 euros por acción. Redeia cotizando los 14,95, en términos semanales recortes también del menos 0,86%. Y podemos ver cómo sigue extendiendo el fuerte proceso correctivo, el cual consolida por debajo de la anterior zona de soportes de los 15,23 y de los 15,12 euros por acción. Esto nos permite alimentar la continuidad de las correcciones rumbo al siguiente soporte o relevancia técnica más importante, anteriores techos, ahora soportes de los 14,75 y de los 14,65, escenario alimentado por la amplia sombra superior de la presente vela semanal, repuntes importantes en los niveles de volatilidad y un MACD semanal que, pese a lecturas de sobreventa, sigue sin desarrollar ningún tipo de divergencia ni próximo corte ascendente. En cuanto a la petrolera Repsol, cotizando los 15,56, en términos semanales hablamos de recortes del menos 8,71%, desarrollando un importante repunte en los niveles de volatilidad, también en los niveles de contratación, aunque el precio permanece por encima de soportes importantes. Anteriores techos, ahora soportes, como los 15,70, 15,51, y por encima de la directriz creciente secundaria o de medio plazo que parte desde los mínimos de abril 2025. Así que muy atentos, porque pese a la corrección importante de la presente semana, sigue por encima de soportes importantes. Así que de momento no ha cambiado realmente la estructura alcista de medio plazo, pero los riesgos de perforación de soportes van en aumento, ¿de acuerdo? Así que muy atentos a esos 15,51, cuya perforación daría alas para atacar la directriz creciente de medio plazo. SACIR cotizando los 3,656, en términos semanales menos 2,14% de recortes, con máximos y mínimos que son inferiores a los máximos y mínimos anteriores, marcando un nuevo mínimo en el proceso correctivo iniciado hace unas 4 o 5 semanas, y de este modo pues estamos ante un contexto en el que anulamos el objetivo mínimo de ascenso teórico de los 4,166 que obteníamos al proyectar el proceso lateral. El motivo, estamos viendo cómo ya la perforación está siendo bastante intensa, perforando incluso los mínimos o el 50% del proceso o del impulso alcista anterior, y de este modo, insistimos, creemos que estamos ante disposición y obligación de anular este objetivo. Y el propio modus operandi de anular el objetivo mínimo de ascenso teórico ya nos dice per se que estamos ante un empeoramiento importante en el corto plazo por parte de SACIR, un empeoramiento que irá a más o de cara al medio plazo si asistimos a cierres semanales por debajo de la anterior zona de soportes más importantes, concretamente los 3,466 y los 3,452, escenario respaldado por importantes divergencias bajistas acumuladas por parte del MACD semanal, oscilador cuya lectura sigue acumulando lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el propio oscilador de momento. Banco Santander cotizando los 8,759, en términos semanales hablamos de recortes del menos 5,73%, con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, amenazando con perforar o cerrar este gap o hueco alcista de los 8,849 y perforar la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025. La perforación, el cierre de estas referencias, de estos soportes, habilitaría para iniciar un proceso correctivo de corto plazo que pudiera tener como próximo objetivo el siguiente soporte perfectamente proyectado en torno a los 8 y de los 7,884 euros por acción, escenario que estaría respaldado por un repunte de los niveles de volatilidad, divergencias bajistas, lecturas de sobrecompra y recientes cortes descendentes por parte del MACD semanal. Por tanto, los argumentos siguen siendo bastantes y sólidos en términos chartistas y en términos
técnicos. Solaria cotizando los 17,25 en términos semanales, avances de fortísimos del más 11,15%, desarrollando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, cumpliendo con nuestro escenario principal y permitiendo superar y tener muy probablemente un cierre semanal por encima de máximos anteriores, por encima de los 15,92. El movimiento alcanza directamente la resistencia de los 18,92 que veníamos comentando y vigilando, y a partir de la cual aparece una amplísima sombra superior en relación al rango, es decir, ha aparecido ha aparecido el papel, ese punto de inflexión en favor de la oferta o de las ventas en esos 18,92, movimiento que consideramos totalmente técnico, totalmente natural, dado que es una resistencia realmente importante y venimos en un contexto de fuertes avances durante los últimos trimestres que acumulan lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. En este contexto, algún tipo de corrección, consolidación, descanso, lo veríamos como algo realmente positivo, lo veríamos como algo incluso saludable para la viabilidad y permanencia en tiempo y forma del proceso de máximos y mínimos crecientes gestado desde los mínimos de este año 2025. De este modo, seguimos priorizando la superación de los 18,92 de cara a medio plazo por parte de Solaria. Telefónica cotizando los 3,633, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,65% y ya lo veníamos comentando también la pasada semana. Ojo con esos avances del más 2,11%, puesto que es una vela que no está siendo de impacto, sigue cotizando en la parte baja de la amplísima vela semanal de hace 2 semanas. Y estamos viendo como de nuevo las dudas comienzan a aparecer. De momento el impacto sigue siendo limitado, hablamos de una vela interior, una vela inside bar en términos semanales, y sigue manteniéndose por encima del soporte de las últimas semanas, por encima de esos 3,562. Señales que invitan a seguir manteniendo o a evitar que la fortísima corrección vaya a más, y eso en sí mismo ya debe ser algo positivo. Sin embargo, insistimos, esas señales positivas son mínimas y siguen invitando, por tanto, en el contexto general, el fortísimo repunte de los niveles de volatilidad sigue invitando a la cautela hasta que no comencemos a ver como mínimo, y como mínimo me refiero a como mínima condición para comenzar a ver un poquito más de fortaleza, cierres semanales por encima de los 3,783. Mientras esto no suceda, seguimos siendo extremadamente cautos a corto plazo por parte Telefónica tras el fortísimo deterioro de las últimas velas semanales, incluso durante los últimos meses. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,358. En términos semanales hablamos de recortes del menos 3,6% con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y veníamos de una vela con amplísima sombra superior en relación al rango que nos dejó un máximo anual histórico en los 2,57 y ahora mismo incluso amenazando con perforar tanto el gap o hueco alcista abierto la pasada semana como con la perforación de la directriz creciente secundaria o de medio plazo que parte desde los mínimos de marzo-abril 2025. Sendas perforaciones a cierre semanal habilitaría para continuar con la corrección rumbo al soporte de los 2,242 y los 2,218 euros por acción, siendo simultáneamente cierres semanales por debajo de esta referencia una oportunidad para dar extensión en tiempo y forma al proceso correctivo, una corrección que no veríamos con malos ojos y que permitiría alcanzar el 38,250% de lo que ha subido previamente, movimiento que permitiría purgar o seguir purgando lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, movimiento que a priori, tal como pueden ver, estaría lejos de ocasionar alteraciones, cambios de estructuras primarias o secundarias que siguen estando fuertemente ancladas en favor de las compras. Hasta aquí el repaso semanal de la situación del IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Como siempre, espero que les haya aportado valor añadido y nos vemos el próximo viernes con más actualización del selectivo de referencia bursátil del mercado español. Muchas gracias por su tiempo y por supuesto que pasen un gran fin de semana. Saludos.